Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandra Vanessa Martínez Becerra. Me desempeño como jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital. Yo voy a platicar con ustedes sobre un tema muy importante que está de vanguardia en este momento y que es la perspectiva de género. Para poder hablar de este tema, quiero comentarles que yo estudié una maestría. Esta maestría se llama en Género, Derecho y Proceso Penal. Eh, Me incorporé yo a estudiar esta maestría precisamente porque me llamó mucho la atención todos estos nuevos movimientos, nuevos entre comillas, feministas que se han venido dando en nuestra sociedad y que han repercutido desde luego en nuestro sistema de justicia. Me involucré en estos temas porque he advertido que nos falta pues mucha capacitación, nos falta mucha sensibilidad a los juzgadores y a todos los servidores públicos que intervenimos o que estamos en el Poder Judicial del Estado. Y esa es la razón por la que yo tomé la decisión de estudiar un poquito más estos temas. Y es lo que voy a compartir con ustedes. Espero les sea de utilidad. Inclusive les preparé una presentación con temas muy genéricos, muy básicos. Lo que vamos a ver es la perspectiva de género de forma general. Sé que este curso está dirigido a personal que está adscrito a los juzgados familiares o que les interesa la materia familiar. Sin embargo, lo que yo les preparé va a ser útil para cualquier materia y para cualquier persona, que lo pueden utilizar tanto para laborar y como superación personal inclusive. Se pueden utilizar estos temas para reflexionar sobre todo lo que está aconteciendo y de esta manera desempeñar mejor su trabajo y también inclusive ser mejores personas. Por ello es que ustedes van a observar que prácticamente no me voy a involucrar con la materia familiar. Probablemente les dé algún ejemplo de lo que yo he aplicado en la materia penal, solamente para que entiendan un poco más o les quede más claro algún concepto, pero espero les sea de utilidad lo que yo voy a manejar. Inclusive en la presentación les dejé el link de algunos videos de YouTube, los cuales no voy a poder reproducir en esta clase por cuestión de derechos de autor. El link se los voy a dejar ahí en la presentación que les voy a compartir posteriormente y ustedes si desean lo pueden consultar de manera directa para que les quede más claro estos conceptos. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartirles pantalla. Vamos a empezar a definir el feminismo. ¿Qué es el feminismo? Viene o procede del vocablo galo feminismo o de femme, que significa mujer, es decir, mujerismo en francés. Y se puede describir como un movimiento social y pensamiento político que defiende que ninguna persona puede ser privada de sus derechos o bienes a causa de su sexo, exigiendo las mismas libertades, derechos y obligaciones tanto para los hombres como para las mujeres, considerando este concepto desde el punto de vista biológico. Como ustedes pueden o han observado, últimamente este vocablo, esta palabra, la han estado escuchando más seguido
inclusive en nuestros noticieros, en nuestra sociedad, a nivel cultural, inclusive en nuestras propias familias. Hemos escuchado ya lo que es el feminismo y podrían pensar que este término es un término que está de moda. Como yo les mencioné al principio, es un término de vanguardia en estos momentos. Considero yo que no es que esté de moda el feminismo, sino que ya es una corriente política, una corriente social que ha venido evolucionando desde hace siglos y en este momento ya está aquí para quedarse y está involucrando cada vez a más personas socialmente. Por esa razón es que hemos escuchado con mayor énfasis en todos los aspectos sociales, políticos, económicos, este término feminismo, pero no en sí porque esté de moda. El feminismo, déjenme comentarles, que tiene sus orígenes, aunque les parezca raro, desde el año 1400. Este feminismo comenzó con algunas autoras y autores en Italia y ahorita voy a informarles al respecto. Otro concepto que quiero darles del movimiento feminista es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, buscando eliminar la dominación histórica del hombre. Ha sido, es y será una lucha contra el machismo. En estos conceptos podemos distinguir la palabra mujer y hombre, pero los vamos a analizar desde el punto de vista biológico, es decir, de la forma o con el sexo que nació la persona. Solo puede considerarse como tal, es decir, como feminista, el movimiento que busca la emancipación de la mujer en su sentido pleno, por lo que se considera que debe utilizarse ya realmente este vocablo hasta los movimientos de mujeres del siglo XX, que comenzaron estos movimientos con las mujeres sufragistas. Más adelante vamos a ver un poquito más este movimiento para comprender de qué se trata. Les decía que prácticamente el feminismo nace en 1400 con una autora llamada Christine de Pisan. Ella nació en Italia en 1364 y es la primera mujer reconocida como escritora profesional en Europa. Escribió ella en aquella época temas tabú precisamente para este periodo, como es la violación o la educación para las mujeres. El texto que escribió y que contiene estos temas es el llamado La ciudad de las damas. En este se cuestiona cómo sería una ciudad sin las guerras ni el caos que provocan los hombres. Les voy a dar un poco de historia del feminismo para que entiendan, para que comprendamos desde dónde surge el feminismo y cuál ha sido la necesidad de las mujeres de crear este movimiento social, para que lo comprendan, lo entiendan, que no es solamente una moda, sino que es un movimiento real, auténtico, que ha estado luchando por los derechos de las mujeres desde esta época del año 1400 aproximadamente. Posteriormente, ya en Francia, Paulin de la Barrère, él era hombre, él era un filósofo, pero él, bueno, nació como hombre. Él también en 1671 escribió La igualdad de los sexos. Él también se cuestionaba esta diferencia entre el hombre y la mujer, diferencia que estableció la sociedad, y la cuestionaba por esas razones que escribió este texto y propone en el mismo
el derecho a la educación de las mujeres, varias leyes que daban ventaja a las mujeres las proponía también. Y él describía dos conceptos, lo que era la discriminación positiva o acciones afirmativas, que ahorita las podemos observar, o sea, desde aquella época las proponía Paulin de la Barrère, y que ahora le denominamos discriminación positiva o acciones afirmativas. Por ejemplo, precisamente derivado de esa desigualdad que hemos sufrido las mujeres y de la discriminación de la que hemos sido víctimas todos estos años, lógicamente el hombre ha tenido la posibilidad de acceder a diferentes lugares, tanto sociales, económicos y políticos, que a la mujer le ha costado mucho trabajo poder acceder a estos lugares. Y para tratar de emparejar esa desigualdad es que se han creado esas famosas discriminaciones positivas o acciones afirmativas. Un ejemplo muy claro es el hecho de que la mujer debe estar representada en puestos políticos, por ejemplo, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, tanto Cámara de Diputados, tanto federal como local, en un 50 y 50%, 50 hombres y 50% mujeres. A eso se le llama discriminación positiva, para permitir que la mujer pueda acceder a esos puestos en los que históricamente no se le había permitido. O bien las acciones afirmativas, también se le denomina de esta manera, como ustedes podrán seguramente haber visto convocatorias. Muy recientemente el Poder Judicial de la Federación lanzó una convocatoria para juezas de distrito, pero una de las características o uno de los requisitos será que fuera mujer, que fueran mujeres las aspirantes, precisamente para emparejar esa brecha de la mujer que ha quedado rezagada respecto al hombre, y de esta manera haya un plano de igualdad. A eso se le llama discriminación positiva o acciones afirmativas. Y desde esa época, del año 1671, cuando Paulin de la Barrère escribió La igualdad de los sexos, estaba proponiendo estos temas para poder igualar esa diferencia que existía entre el hombre y la mujer. El feminismo se divide o lo clasifican los sociólogos en olas, así se le caracteriza, que son periodos que han estado vigentes ciertas ideas, ciertas manifestaciones de mujeres o ciertos movimientos también feministas. La primera ola comenzó derivado de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa sirvió, si recuerdan, la Revolución Francesa fue prácticamente en 1789, cuando ya culminó con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En todo este movimiento de la Revolución Francesa, las mujeres se llegaron a cuestionar diferentes conceptos. Primero que nada, ¿por qué no las reconocían a ellas como ciudadanas? ¿Por qué no les reconocían los mismos derechos que a los hombres? Un claro ejemplo y tan sencillo, no se les reconocía el derecho a la educación, ni tampoco el derecho a tener propiedades. Y esas mujeres de aquella época se cuestionaban estas situaciones que quedaron plasmadas en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, excluyendo a las mujeres de gozar de estos derechos. Los hombres, hablando del sexo hombre, hablaban de igualdad, luchaban por la igualdad para los hombres. Esa Revolución Francesa fue útil para
reconocer los derechos de los hombres, pero como los hombres desde el punto de vista biológico. Exigían igualdad para ellos, pero al mismo tiempo que exigían igualdad para los hombres, consideraban que las mujeres eran inferiores. Y bueno, pues las mujeres desde luego que no estaban conformes con esto que estaba aconteciendo, y como no podían participar en política, utilizaban las mujeres, se organizaron hasta cierto punto utilizando los famosos cuadernos de quejas. Y ahí en esos cuadernos escribían todos sus sentimientos, sus frustraciones, sus reclamos, y los enviaron a la Asamblea Nacional, en donde exigieron derecho a la educación, al trabajo, al sueldo, al, es decir, cuestiones tan sencillas y tan básicas que en estos momentos las mujeres gozamos de ellos, que ni siquiera nos podemos imaginar que hubo un momento de la historia en que las mujeres no podían tener acceso a estas cuestiones. También exigían el fin de los malos tratos para las mujeres, de la prostitución, también exigían el fin de la prostitución y desde luego de los abusos dentro del matrimonio. A pesar de que se organizaron para llevar a cabo este movimiento a través de los cuadernos de quejas, no fueron tomadas en cuenta por la Asamblea Nacional, y de esta forma es que se declaró o se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ignorando las propuestas de las mujeres. Por supuesto que esto, el hecho de haberlas ignorado para promulgar los derechos del hombre y el ciudadano, causó enojo, causó pues nuevamente frustración de no ser escuchadas, de no interesar sus problemas, sus planteamientos a la Asamblea Nacional, y es cuando surge en estos momentos Olympe de Gouges. Olympe de Gouges es francesa, ella nació en 1748 y murió en 1793. En 1791, Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, cuestionando, por supuesto, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y estableciendo en esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana todas esas propuestas que hacían las mujeres a la Asamblea Nacional y que fueron ignoradas. Ella denunciaba el hecho de que los hombres revolucionarios mentían cuando hablaban de derechos para todo el mundo, porque dentro de estos derechos para todo el mundo no consideraban a las mujeres ni libres ni iguales. Defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo la igualdad en el derecho al voto, el acceso al trabajo público, a hablar en público temas políticos, a acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército, derecho a la educación, reconocimiento paterno de los hijos nacidos fuera del matrimonio, y el derecho al divorcio y a elegir la maternidad. Esos eran los derechos que estableció Olympe de Gouges en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Si observan, son derechos que prácticamente ya contamos con todos, afortunadamente, las mujeres en esta época en nuestro país, y son tan básicos, pero en aquella época no lo eran y no estaban permitidos para la mujer. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno francés de aquella época, el gobierno revolucionario, el pionero del reconocimiento de los derechos humanos? Su reacción fue juzgar a Olympe de Gouges y guillotinarla. Ella murió en la guillotina en 1793
por haber publicado esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana al dar a conocer a la sociedad cuáles eran las exigencias que la mujer tenía en esa época. Ya posteriormente, unos años después, bueno, más o menos en la misma época, pero en Inglaterra, tenemos otra feminista importante, pionera. Ella es Mary Wollstonecraft. Inclusive ella es la madre de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, de la novela de Frankenstein. En 1792, Mary Wollstonecraft escribe el texto denominado Vindicación de los Derechos de la Mujer. Este libro es considerado la obra que fundó el feminismo. Y plantea en su texto que las mujeres y los hombres son iguales, las mujeres tienen que tener su propio dinero, es decir, la autonomía económica respecto al marido, pues ella llega a considerar que ser dependientes económicas de tu marido o de cualquier persona convierte a la mujer en vulnerable. Ella también proponía la participación de la mujer en la política, de ser independientes, y es la primera en hablar de los privilegios de los hombres. El poder que ejercen sobre las mujeres no es natural, decía Mary Wollstonecraft, sino que es un privilegio. Obviamente también la sociedad inglesa cuestionaba las ideas de Mary Wollstonecraft y la llamaron la llena con faldas. Prácticamente, pues los hombres son quienes le pusieron este apodo despectivo, porque pues lógico sus ideas no iban acorde a sus intereses. Después de que guillotinaron a Olympe de Gouges, hubo un periodo de obscuridad donde no hubo mayores movimientos. Precisamente ha de haber sido por temor a las represalias por lo que sucedió con Olympe de Gouges. Y este periodo de obscuridad transcurrió de principios del siglo XVIII hasta a mediados del siglo XIX. Durante este periodo se crearon clubes femeninos, pero al mismo tiempo fueron cerrados, fueron clausurados. Les prohibían a las mujeres reunirse en grupos de más de 5 y asistir a las asambleas políticas. Aquellas mujeres que no respetaban estas reglas, pues eran guillotinadas, eran presas o eran exiliadas. Así aconteció con varias mujeres destacadas de esa época. En este periodo se consideró que toda vez que las mujeres tenemos el cerebro más pequeño y con menos peso que el de los hombres, esa era la justificación para establecer que las mujeres éramos menos inteligentes que los hombres. Cuando bien, si bien es cierto, esta cuestión biológica es real, pues también tiene su lógica. Las mujeres somos físicamente un poco más pequeñas que los hombres y por esa razón es que el cerebro es un poco más pequeño y tiene menos peso, lo que no significa que tengamos alguna diferencia en cuanto a capacidades cerebrales. En este periodo, en 1804, se publicó el Código de Napoleón, en donde prácticamente se plasmaban los derechos que se publicaron con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789. Eso significa que este código se supone que es un código vanguardista, garantista, que recopila los derechos humanos de las personas. Sin embargo, en este código, pues también la mujer quedó relegada. Se
tenían cuestiones que se consideraba que la mujer era de menor valor, que no tenía ciertos derechos. Precisamente aquí les pongo un link de las obligaciones, de los derechos y de las obligaciones de la mujer en el matrimonio, y se los pongo para que ustedes lo chequen ya con mayor calma y puedan cuestionarse cómo es que la mujer efectivamente estaba muy relegada en aquella época. Vamos a pasar al movimiento sufragista y de los obreros. Los movimientos sufragistas comenzaron en 1832. En este año comenzaron los primeros movimientos sufragistas. Presentando por primera vez ante el Parlamento británico su petición de voto, las mujeres, en 1876, la segunda, y ambas peticiones fueron rechazadas. El primer país en reconocer el derecho al voto de la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. Ya después de todos estos movimientos sufragistas, Inglaterra reconoce el derecho de la mujer a votar y ser votada en 1917. Y en ese año se liberaron a las mujeres sufragistas presas, porque eran presas estas mujeres que protestaban para exigir el derecho al voto. Había algunas restricciones, a pesar de que se adoptó el derecho al voto a favor de la mujer, y todavía existía esa desigualdad para con los hombres. Las mujeres que podían votar eran las mayores de 30 años, pero los hombres podían votar siempre y cuando fueran mayores de 21 años. Si observan, aunque ya es reconocido este derecho de la mujer al voto, aún así había una desigualdad respecto al derecho de los hombres de votar. Estados Unidos en 1920 reconoce el derecho de la mujer al voto. Por su parte, México reconoce el derecho de la mujer en 1953. Y las mujeres sufragistas que lucharon en nuestro país, que puedo establecer en este momento que son las más destacadas, es Elvia Carrillo Puerto de Quintana Roo y la zacatecana Eulalia Guzmán. En Sudáfrica, hasta el año 1994, se reconoció el derecho del voto de la mujer. Si se fijan, es también un derecho que prácticamente no lo asimilamos en este momento las mujeres, porque desde que nacimos, la mayoría de las que estamos en esta clase, hemos nacido con este derecho. Por lo tanto, nos parece un derecho más, una situación no tan relevante, pero para poder adquirir este derecho hubo la necesidad de que se llevaran a cabo diversos movimientos sociales, manifestaciones, mujeres presas, inclusive muertes de mujeres por exigir el derecho al voto. Las aportaciones del sufragismo o de estos movimientos sufragistas, de ahí surge la palabra sororidad. Probablemente han escuchado también esta palabra últimamente dentro de estos movimientos feministas, y esta palabra significa la solidaridad y amistad que hay entre las mujeres y surge de los movimientos sufragistas. Una de las mujeres destacadas de estos movimientos es Flora Tristán. Ella nació en 1803 y murió en 1844. Ella pide por primera vez que se les llame obreras a las mujeres que trabajaban en las fábricas. Ella pide esa distinción entre obreras
y obreros. De esta manera considera Flora Tristán que puede tomarse en cuenta a las mujeres en la lucha obrera, porque si se fijan en este periodo también existió ese movimiento obrero con varias huelgas, sin embargo solamente eran reconocidos como obreros los hombres y Flora Tristán es la que establece las bases para que pueda haber esa distinción entre hombres y mujeres y que se distinguiera a los obreros de las obreras. También una sufragista importante es Emmeline Pankhurst. Ella es inglesa, ella es de las principales luchadoras para conseguir el voto en Inglaterra. Y en este periodo de 1917 a 1953 es cuando es reconocido el voto en Europa, en Estados Unidos y finalmente en México, como les mencionaba, en 1953. Aquí les explico bueno, es una diapositiva que yo bajé de internet, es una cronología del voto de la mujer en México. El estado de Yucatán es el primero en reconocer el voto de las mujeres a nivel municipal y estatal en 1923. Chiapas reconoce el derecho de las mujeres al voto en 1925. En 1924, San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales y en 1925 en las estatales. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envía una iniciativa para permitir el voto de las mujeres, misma que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso Federal, pero quedó pendiente su declaratoria de vigencia. En 1947, el presidente Miguel Alemán publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 115 de la Constitución para conceder a las mujeres el derecho de votar, pero solo en las elecciones municipales. El presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1953 presentó una iniciativa de ley de reforma al artículo 34 para que la mujer obtuviera el derecho al voto en todas las elecciones. Y finalmente, el 17 de octubre de 1953, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto para que las mujeres tuvieran derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Seguimos en la segunda ola y después de los movimientos sufragistas surgieron estas dos feministas muy importantes también. Se trata de Virginia Woolf, inglesa. Ella escribió Una habitación propia en 1929 y en este texto tocaba temas relativos a la discriminación de la mujer, a la independencia de la mujer respecto al hombre. Culpa la ausencia de las mujeres en la historia no por falta del cerebro y talento, sino por la pobreza. Por su parte, Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo en 1949 y hace reflexiones sobre su propia vida como mujer. Explica que la sociedad crea a la mujer en función de las necesidades del hombre. El término mujer no es una idea natural, sino que es una idea social. Es decir, todas estas obligaciones o estos conceptos que se tienen para con la mujer, considera Simone de Beauvoir, y yo coincido con ella, que son ideas sociales y no por el hecho de haber nacido con el sexo de mujer, deben de adquirirse, sino que son adquiridas socialmente. Posteriormente viene la tercera ola. La tercera ola ya surge aproximadamente en los años 60 y una de las precursoras de la tercera ola es Betty Friedman. Ella nació en 1921 y murió en el 2006. Esta tercera ola surge después de la Segunda Guerra Mundial, lucha contra la violencia de género. En este periodo fueron creadas y propuestas precisamente por Betty Friedman las medidas de protección
contra la violencia de género, penas contra las violaciones, protección ante despidos injustificados por embarazos, permisos pagados por maternidad. Se comenzó a definir el término patriarcado, que es precisamente un orden social basado en la división sexual y es una dominación que hace el hombre a través de todo el sistema gubernamental, político, económico y social para subordinar a la mujer, para tenerla subordinada. Consideran también en esta tercera ola que los géneros masculino y femenino son impuestos por la sociedad, algo así como las ideas de Simone de Beauvoir, que todas esas características de la mujer, de ser bonita, de ser tierna, sumisa, todas estas cuestiones que se supone caracterizan a las mujeres son creadas por la sociedad y no son naturalmente, eh, no vienen naturalmente con la mujer por el simple hecho de haber nacido mujer. Nace también en este periodo el feminismo liberal, se habla de desigualdad, cuestionándose que no se tienen las mismas oportunidades para los hombres y para las mujeres. En este mismo periodo, Kate Millett, en 1965, ella establece la diferencia del género del sexo. Más adelante vamos a ver cuál es esta diferencia entre el género y el sexo. Y ella consideraba que el amor es el opio de las mujeres. Algo similar a las ideas, si recuerdan, de Carlos Marx, que consideraba que la religión es el opio de la sociedad, pues Kate Millett consideraba que el amor es el opio de las mujeres. También ella define lo que es el sistema patriarcal y comienza el feminismo radical, que este feminismo ya lucha contra la opresión de las mujeres. En 1970, Kate Millett escribió un texto denominado Política Sexual, en el que habla del derecho de las mujeres al placer sexual, separándolo de la maternidad. Si ustedes se ponen a observar en nuestra propia familia, los ancestros de nuestra familia, las mujeres, nuestra abuela, nuestra bisabuela, probablemente ellas hayan sufrido este estereotipo de mujer que se consideraba o se sigue considerando todavía en algunos lugares y en algunas clases sociales, que la función de la mujer es única y exclusivamente tener hijos. Esa era la función de la mujer, tenerlos y además educarlos. Y así fueron educadas nuestros ancestros, nuestras bisabuelas, nuestras abuelas. Pues en aquella época también se consideraba que las mujeres no tenían derecho a tener placer sexual, sino que el placer sexual estaba limitado únicamente para aquellas mujeres que no eran respetables, que eran, pues, se puede considerar como de la vida galante, como prostitutas, mujeres fáciles, como les llamaban anteriormente. Ellas eran las que sí podían tener placer sexual, pero las mujeres que deberían de ser respetadas, mujeres de familia, mujeres de buena reputación, ellas no podían tener placer sexual, sino que su única función era tener hijos, ser mamás. Por ello es que Kate Millett en este libro de política sexual establecía la separación del derecho de las mujeres a tener placer sexual al derecho también de ser madres. Cuestiones completamente independientes una de otra. En 1976, Diana Russell
Ella nació en Sudáfrica y posteriormente ya se nacionalizó estadounidense. Ella crea el concepto feminicidio. Este concepto es un neologismo, es una palabra nueva. Y lo crea al escribir un texto denominado Feminicidio, la política del asesinato de las mujeres. Y lo define como la forma extrema de violencia hacia las mujeres. Considera que es un asesinato misógino de odio hacia las mujeres. Ella elimina la ambigüedad de los términos asexuados de homicidio y asesinato. Considera que el homicidio y asesinato son asexuados, no considera ninguna diferencia de sexo, son ambiguos, es general, por ello es que ella vio la necesidad de crear este concepto denominado feminicidio. Y considera que este feminicidio ha sido ejecutado a lo largo de la historia por los hombres para asegurar esas relaciones sociales del patriarcado. No es algo que esté de moda tampoco últimamente por el hecho de haberse creado el concepto feminicidio, sino que a lo largo de la historia se han dado estos feminicidios, pero se les denominaba homicidios o asesinatos, pero siempre han existido ahí, como lo describe Diana Russell. Bien, esta es una imagen que les quiero proyectar respecto a la igualdad que tenemos ya en esta época, la igualdad entre el hombre y la mujer, que se ha logrado gracias a todas esas luchas, a esos movimientos feministas, y que si se fijan, tenemos ya acceso a diferentes puestos, a diferentes lugares, a ocupar espacios que se habían negado a la mujer y que en estos momentos tenemos el mismo derecho de acceder a ellos. Sin embargo, realmente aún tenemos obstáculos para acceder a esos lugares y por eso es que les presenté una escalera con escalones o con escalones más accesibles para el hombre y para la mujer con escalones más complicados que finalmente llega al mismo lugar la escalera. ¿Por qué? Porque considero que no estamos en la misma igualdad todavía que deberíamos estar. Si se fijan en esta imagen, inclusive la apariencia física de uno y de otro ayuda u obstaculiza el hecho de subir esa escalera. La mujer con falda, minifalda, ceñida, con el cabello largo, con tacones, pues le cuesta más trabajo subir esa escalera y con esos espacios tan amplios entre un escalón y otro, que al hombre más cómodamente con zapato de piso, pantalón y el espacio un poco más pequeño. Esto es lo que se observa a simple vista. Realmente hay otro trasfondo que debemos de analizar, el hecho de que aún en esta época la mujer tiene esa obligación socialmente de educar, además de parir a los hijos, educarlos y ser la responsable de un hogar. Pues con todas estas responsabilidades, ella tiene que subir esta escalera. Es por eso que si bien está la igualdad sustantiva en las leyes vigentes, no está realmente la igualdad en nuestra sociedad, la igualdad materialmente disponible para todas las mujeres como debería de ser. Les dejo la imagen para que se la cuestionen, para que la analicen, para que la observen no solamente a través de lo que se observa en esta imagen, sino lo que hay más allá de la misma.
A ver, me parece que me sacó. Déjenme checar las demás diapositivas. Sí, ahí está. Bien, vamos a continuar con la cuarta ola. Ya esta cuarta ola ya es mucho más reciente. Comenzó con el movimiento Me Too en el año 2017. Si recuerdan este movimiento, en el periódico The New York Times y The New Yorker se publicaron decenas de acusaciones de abuso sexual contra un productor cinematográfico y ejecutivo estadounidense llamado Harvey Weinstein. Todas estas denuncias eran por acoso, abuso sexual e inclusive violaciones. Y a esto se le denominó el movimiento Me Too, o también fue conocido por el hashtag MeToo. Fue viralizado en las redes sociales por más de 500,000 de personas, entre ellas muchas celebridades de Hollywood. El 11 de marzo, derivado de todo este movimiento, Weinstein, el productor cinematográfico, fue sentenciado a 23 años de prisión por todo este movimiento que se realizó. Si recuerdan algo de Harvey Weinstein, él se hizo famoso en la década de los 80, cuando junto a su hermano Bob fundaron la legendaria compañía Miramax. Como productor, Weinstein fue el creador de varios éxitos como Shakespeare in Love en 1998, Gangsters de Nueva York, me parece, o Pandillas de Nueva York en el 2002. Entre varios más, El paciente inglés también era de él. Incluso obtuvo un Oscar por Scream. Y El discurso del rey también él la produjo. En fin, varias películas muy famosas que se las quería decir para que más o menos ubicaran de quién se trataba esta persona. Bueno, pues realmente comienza esta cuarta ola el 8 de marzo del 2018, pero tiene sus antecedentes en el movimiento Me Too. ¿Y por qué comienza el 8 de marzo del 2018? Porque si recuerdan ustedes, desde el 2018 hasta la fecha, el día 8 de marzo es un día emblemático para las mujeres. Es un día muy importante en el cual hay manifestaciones, hay diversos movimientos, hay pues varios eventos relacionados al día 8 de marzo. Y cada vez esas manifestaciones y esos movimientos del 8 de marzo van creciendo, van haciéndose más nutridos en cuanto a las personas que intervienen en las manifestaciones, y por eso es que ahora se considera que es a partir del 2018, del 8 de marzo, que surge la cuarta ola. Esta cuarta ola ahora lucha contra las políticas neoliberales, contra la industria del sexo, contra los vientres de alquiler, exige el fin de los privilegios de género, promueve los ideales de igualdad haciendo uso de los recursos digitales. A esto es lo que se le llama también ciberfeminismo. Además, hay otras corrientes como el ecofeminismo, que ya mezcla la cuestión de la ecología con el feminismo. Se lucha más activamente contra cualquier forma de violencia de género, tan es así que ya tenemos diferentes tipos de violencia de género. Bueno, siempre han estado ahí, pero ahora están descritas estos tipos de violencia de género. Un ejemplo es en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Describe todos estos tipos de violencia en el artículo 6º, como violencia económica, patrimonial, violencia política, violencia digital, violencia familiar, violencia, bueno, no recuerdo qué otro tipo de violencias,
pero ahí están descritas todas y cada una de ellas. Son como 6 más o menos. La última que se describió fue con la reforma en junio del 2022 para poder establecer la violencia digital y fue precisamente derivado de los movimientos de Olimpia Coral Melo Cruz, que ahorita vamos a ver eso. Bueno, también exige la cuarta ola terminar las desigualdades sociales, políticas y económicas entre hombres y mujeres. Y se introduce el término interseccionalidad. Este término de interseccionalidad es aquel que mediante el cual se puede ubicar a una persona con diferentes tipos de vulnerabilidad. Por ejemplo, puede ser el caso que estamos ante la presencia, supongamos que estamos en un juicio de la materia que ustedes quieran, bueno, la materia familiar, que es la que ustedes dominan, están en un juicio de donde la actora es una mujer. Ya por el simple hecho de ser mujer, pertenece a un grupo históricamente discriminado, por lo tanto, es vulnerable. Ahí hay una visualización, una llamada de alerta de que estamos ante una persona vulnerable, ¿sí? Entonces, puede ser que haya más situaciones de vulnerabilidad, pues probablemente esa mujer es una niña, es una adolescente, supongamos, ¿no? Bueno, ya hay otra situación más para considerarla vulnerable. Ya si se fijan, hay dos condiciones de vulnerabilidad. Ahí ya estamos observando esa interseccionalidad en la persona. Pero además de que es mujer y es adolescente, puede ser que sea una persona migrante que venga de otro país, que probablemente esté de paso en nuestro país o que ya se haya establecido pero que esté ilegalmente en nuestro país. Bueno, pues es otra situación también de vulnerabilidad. ¿Y qué tal que esa mujer adolescente migrante está embarazada? Ah, pues es una circunstancia más de vulnerabilidad. Y pudiera haber hasta más, porque probablemente ella tenga alguna discapacidad. Se fijan, en una sola persona, en este claro ejemplo, podemos detectar 5 cuestiones vulnerables. Ahí es donde se dice que estamos ante una interseccionalidad. Y por esa simple razón es que debe de juzgarse de una manera diferente a las demás personas. Es aquí donde debe de aplicarse esa perspectiva de género para juzgar de manera diferente, pero al mismo tiempo de tratar de igualarla con la contraparte. Por esto también lucha la cuarta ola y crea este término de interseccionalidad. Bueno, antes de entrar aquí al feminismo en México, solamente les voy a dar un resumen de las diferentes olas que hemos venido viendo. En la primera ola se plasma el análisis de la desigualdad entre mujeres y hombres. El estado de la cuestión, así se le llama, ¿sí? Cuestionarse la diferencia o la desigualdad entre hombres y mujeres. Esa es la característica de la primera ola. Y si bien la primera ola lo describe, esta desigualdad no logra transformarlo. La segunda ola, sin embargo, lleva a la acción concreta aquel estado de la cuestión, es decir, ese cuestionamiento que ya se veía en la primera ola de la forma diferente de tratar a un hombre y a una mujer. En la segunda ola ya llevan a cabo una acción en específico para tratar de que cambie esta situación con las llamadas mujeres sufragistas. En esta segunda ola, la toma de conciencia se hace colectiva
y se consigue una serie de conquistas de derechos como el voto y el acceso a la universidad. La tercera ola vuelve a ser descriptiva. Se conceptualiza y analiza el patriarcado, describe lo que es el patriarcado, lo identifica y logra establecer una definición. Se modifican las leyes y las condiciones de vida de algunas mujeres en algunas partes del mundo, pero podríamos resumir que en realidad lo que se consigue, donde se consigue, es la igualdad formal, lo que está en la ley, lo que está escrito, pero no la igualdad real, no lo que está viviendo la mujer realmente. Así pues, es que la cuarta ola se puede considerar como más dinámica y que su intención es alcanzar esa igualdad real, que si bien ya está plasmada en la ley, ya está reconocida en la ley, ahora lo que se quiere con esta cuarta ola es que esa igualdad que está en la ley se lleve a cabo en la vida real, en la cotidianidad. Bueno, vamos a pasar al feminismo en México. Una de las feministas muy importantes que ha producido o que ha dado nuestro país es Marcela Lagarde y de los Ríos. Ella ha sido una luchadora de los derechos de la mujer. Inclusive llegó a ser diputada en el 2007 por el PRD, diputada federal, y estando ya ella como diputada, ella fue la creadora o la autora de la iniciativa de la Ley General de Acceso a las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, que se vio finalmente ya concluida, promulgada y vigente en el año 2007. Esta Ley General de Acceso a las Mujeres, pues es el producto de esas luchas sociales y políticas que han emprendido las mujeres mexicanas y que finalmente Marcela Lagarde y de los Ríos logró plasmarlas en esta iniciativa hasta que el Congreso la aprobó. Y la Ley General de Acceso a las Mujeres se ha seguido modificando porque pues hay diferentes cuestiones que no han sido consideradas en esta ley y que han surgido día a día, como es el derecho. Ustedes saben que el derecho se va transformando, va evolucionando como evoluciona la sociedad, se va adecuando a las necesidades sociales. Lo mismo ha pasado con esta Ley General de Acceso a las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia. Bueno, pues después ya, varios años después, Olimpia Coral Melo Cruz, la ubicarán ustedes por la famosa ley Olimpia, que fue propuesta y fue aprobada en el año 2020. Olimpia Coral Melo Cruz es una víctima de violencia digital. Ella tuvo una relación de pareja con un novio, como a los 19 años me parece. Juntos hicieron un video sexual y una vez que concluyó la relación, su expareja la amenazó de publicar este video sexual y logró su amenaza, pues finalmente la publicó. Olimpia Coral entró en una depresión, pues entendible, porque pues fue defraudada, decepcionada, exhibida ante toda la sociedad en cuanto a lo más íntimo que tiene una persona, que es su sexualidad. Y al salir de esta depresión, Olimpia creó un movimiento para que fuera reconocido este tipo de violencia digital, ya que en el momento en que fue publicado ese video sexual, no estaba reconocida la violencia digital ni ninguna conducta delictiva para sancionar a su expareja, por lo que se puede considerar que esa conducta pues quedó impune.
Pero lejos de que Olimpia se enfrascara o continuara en su estado de depresión, realizó este movimiento para que fuera reconocida dicha violencia. La ley Olimpia en sí no es una ley, no es una ley que sea exclusiva para definir esta violencia digital, sino que así se le llama al movimiento para modificar varias leyes de nuestro país, entre ellas la Ley General de Acceso a las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, que como les comenté, ha tenido varias reformas, pero la última fue relacionada con el reconocimiento de la violencia digital. Nuestro Código Penal aquí en Zacatecas, en el 2021, en enero del 2021, entró en vigor el delito de violación a la intimidad sexual, que es precisamente lo relacionado a todo este tipo de amenazas o publicaciones de videos, fotografías, imágenes, sonidos de contenido sexual. Y así sucesivamente el Código Penal Federal también se modificó, diferentes códigos de los estados fueron reformados para sancionar esta violencia digital. Que bien, puede ser la víctima hombre o puede ser mujer, cualquiera de los dos puede ser víctima de este delito, pero en este caso, quien fomentó la creación de esta ley es una mujer, Olimpia Coral Melo Cruz, que es considerada feminista y que ha resultado pues muy provechoso sus movimientos para los derechos, para que se reconozcan los derechos de las mujeres. Por eso es que es considerada también como feminista. Ahora vamos a entrar a temas más generales. Ya vamos a dejar de lado la historia. Vamos a definir algunos conceptos para que puedan también comprender lo que es la perspectiva de género, lo que es valorar el papel de la mujer y el papel del hombre en nuestra sociedad, y ustedes puedan darse cuenta que aún tenemos diferencias sociales, diferencias económicas y políticas en cuanto al hombre y en cuanto a la mujer. Voy a definir o voy a darles el ejemplo, o quiero que analicemos el concepto género. Este concepto fue propuesto por John Money. Él es un investigador en 1955 y propuso este término al papel de género para definir el conjunto de conductas atribuidas a los varones y a las mujeres. Conductas atribuidas a los varones y a las mujeres. Si observan, son conductas que les atribuye la sociedad al hombre por el hecho de haber nacido del sexo hombre y a la mujer por el hecho de haber nacido del sexo mujer. La sociedad es quien crea estas atribuciones, estas conductas que distinguen a un hombre de una mujer. En 1968, Robert Stoller, que es un psiquiatra estadounidense e investigador de la Clínica de Identidad de Género en la Universidad de Los Ángeles, después de hacer un estudio, él establece una diferencia entre sexo y género y considera que el sexo es con el que nacemos y el género es el que nos da o nos va creando la sociedad, atendiendo a esas atribuciones que les dan a los hombres y a las mujeres. El sexo, ya para definir más específicamente uno de otro, el sexo es el hecho biológico, el hecho natural, de que la especie humana se reproduce a través de la diferenciación sexual. Diferenciación sexual en el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, que sirven para
reproducirse y para que se consolide la especie humana. Ese es el sexo, ¿sí? Aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino, y es con el que nacemos. Y el género es un hecho social. ¿Se fijan? El primero es biológico de la naturaleza y el segundo social. Y es el conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que la sociedad elabora a partir de la diferencia sexual anatomofisiológica y que dan sentido en general a las relaciones entre personas sexuadas. Bueno, esta diferencia es o parte de lo siguiente. Como naces con el aparato reproductor femenino, que es el sexo, que es el hecho biológico, entonces socialmente se te va a establecer un género, que es el género femenino. Y como tienes ese género femenino, según la sociedad es la que te va a imponer las prácticas y símbolos que debes de llevar a cabo por el hecho de pertenecer a ese género femenino. Un ejemplo, y me voy a adelantar un poquito, es desde que conocemos el sexo o el hecho biológico del bebé cuando está en el vientre, desde entonces ya le vamos asignando socialmente un símbolo o una representación. ¿Qué pasa cuando sabemos que una persona va a tener una niña? ¿Qué pasa cuando hacen el baby shower? O ahora en esas fiestas nuevas que se da a conocer el sexo, el hecho biológico a las personas, ¿qué es lo que sucede? Si es niña, si tiene el aparato reproductor femenino, pues socialmente le vamos a imponer el color rosa, ¿sí? Vestiditos para la niña, zapatitos con moñitos, con florecitas, muñequitas, en fin, todo esto que tiene que ver con las niñas o con el género femenino, pero que la sociedad lo ha implementado. ¿Y qué pasa cuando el bebé tiene o cuenta con el aparato reproductor masculino? Pues también se le van a imponer ciertos símbolos, ciertas representaciones que consisten en el color azul. La ropa va a ser azul, blanca o amarilla, pero rosa para el niño no puede ser. De igual manera, la ropa que se le regala al bebé con el aparato reproductor masculino, pues tiene que ver con tenis, botas, zapatos, más masculino, pantalones, cachuchas, carritos, herramientas, no sé, todas estas cuestiones que distingue la sociedad del género femenino al género masculino. Si observan cómo entonces desde ese momento que sabemos el sexo del bebé, empezamos a crear el concepto de género, estableciendo esas características, esas representaciones y esos roles inclusive para el niño y para la niña. ¿Por qué esos roles? Pues igual los juguetes que se le dan a un niño y a una niña son diferentes. Los juguetes que le damos a una niña son bebés, pinturitas, trastecitos, la cocinita, en fin, cosas que tienen que ver con ser ama de casa, con ser mamá, con ser la persona encargada de un hogar. Y al niño se le va a regalar cochecitos, herramientas, robots, pues no sé,
algún otro tipo de cuestiones que ustedes pueden identificar que son para niños. ¿Se fijan cómo ahí ya se está estableciendo una diferencia y un rol que deben de desempeñar las mujeres en la sociedad y los hombres en la sociedad? Desde ese momento se está estableciendo. Así es como podemos distinguir el sexo del género. Reitero, sexo, hecho biológico con lo que se nace, y género, hecho social. La sociedad lo construye, lo crea. Para continuar definiendo el género, es la operación y el resultado de asignar una serie de características, expectativas y espacios al macho y hembra humanos, de modo que queden definidos como masculino y femenino. Esa expectativa es precisamente el hecho de regalarle esos juguetes relacionados con ser mamá, ama de casa, al hombre con el hecho de ser el proveedor, de ser el fuerte. Pues se fijan, es una expectativa que tiene la sociedad para esas personas que acaban de nacer, y desde entonces los está encajonando, les está definiendo el camino que deben de seguir para caber en la sociedad, para ser aceptados en la sociedad. El concepto género fue definiendo la atribución individual, las relaciones interpersonales, la conciencia como modo de organización social, como ideología y cultura. Es una construcción social por medio de la cual se define qué es lo apropiado para el sexo masculino y para el sexo femenino. Y derivado de esto, de la creación de género socialmente, pues tenemos estereotipos de género. Los estereotipos de género son modelos o patrones de conducta que definen cómo deben ser, actuar, pensar y sentir las mujeres y los hombres en la sociedad, a través de un conjunto de atributos o características que se les asignan desde que nacen. Son creencias y atribuciones preconcebidas sobre cómo deben ser y cómo deben comportarse las personas, de manera que a cada género se le reconoce un determinado comportamiento, forma de ser, apariencia o vestimenta definida. Un estereotipo de género, por ejemplo, del género femenino, es el hecho de que las mujeres, como les mencioné anteriormente, pues deben de ser calladitas, sumisas, dulces, tiernas, frágiles, bonitas, deben de estar bien presentables siempre. Otro estereotipo es para considerar que una persona es femenina o es bonita, pues el hecho de que use tacones, de que use falda, medias, el cabello largo, de que esté pintada. A esas personas se les considera socialmente aceptables porque están llevando a cabo el rol que la sociedad les está imponiendo. ¿Qué pasa cuando vemos a una mujer con pantalones, pues, masculinos, que están creados socialmente para un hombre, con zapato masculino, con una camisa masculina, con el cabello corto, sin pintarse, sin usar aretes, y que sus movimientos son algo toscos? Pues todas las personas consideramos que esa mujer le decimos marimacha. ¿Se fijan? Ya no está encajando socialmente con el rol de género que la sociedad le creó. Por eso es que la vemos diferente, la juzgamos de otra forma a lo que nos ha enseñado la sociedad. Y por el contrario, ¿qué pasa con el hombre? Igual, si vemos a un hombre que nació con el aparato reproductor masculino, con tacones, con medias, con vestido, minifalda, con escote, con el cabello largo, maquillado, con uñas largas,
También nos cuestionamos a esa persona y le comenzamos a decir gay, transgénero, joto, mariquita, en fin, todos los adjetivos que se les ocurra para esas personas. Observen y tampoco ellos son aceptados socialmente porque no llevan las reglas de la sociedad respecto al género que les ha destinado. Y por el contrario, si un hombre se viste con los pantalones que han sido creados y diseñados para ellos, con los zapatos de igual manera, masculinos, camisa, cabello corto, sin maquillaje, sin aretes, pues esa persona es socialmente aceptable. Es así que esos son estereotipos de género. Ahora, por otro lado también, las mujeres tienen o tenemos el estereotipo de género de que debemos educar a nuestros hijos, que es nuestra obligación que estén educados, bañaditos, bien alimentaditos, que cumplan con sus tareas, tener la casa limpia, la comida a sus horas. Ese es un estereotipo para la mujer. Y para el hombre, por su parte, hay otros estereotipos. El hecho de que es la persona que debe de trabajar, que debe de ser el proveedor, que debe ser el fuerte, que no debe de llorar, que debe de resolver los problemas. Ese es un estereotipo que ha creado la sociedad para los hombres y que puedan ser considerados aceptablemente en la sociedad. Estos estereotipos de género, todos y todas los hemos vivido desde que éramos niños y niñas en nuestras familias. Si se ponen a pensar las diferencias que había o que hay todavía entre la crianza por parte de nuestros padres hacia nosotras, las hijas, y hacia los hijos. ¿A quién ponían a limpiar la casa? A lavar los trastes, a lavar la ropa, desde chicos, ayudarle a la mamá a cocinar, pues a la niña. ¿Y a quién ponían a ayudarle al papá a arreglar el carro, a trabajar, a componer alguna cuestión que se haya atrofiado en la casa? Pues al hombre. Entonces, si se fijan, hemos sido educados con estos conceptos desde el seno familiar. Y por eso es que es muy difícil que los podamos quitar de nuestras ideas, porque con ellos hemos crecido, con ellos hemos sido educados y probablemente hasta estemos educando de esa forma a nuestros hijos e hijas. Es difícil, es complicado hacerlos a un lado, pero no es imposible. Porque si se ponen a analizar, todos estos estereotipos de género son los que han causado esa diferencia en el trato del hombre y la mujer, al grado de que hemos sufrido también violencia, los diferentes tipos de violencia, las mujeres, y todo derivado de estos estereotipos. Yo los invito a que se pongan a analizar los estereotipos con los que ustedes fueron educados, con los que están educando a sus hijos, y valoren qué es lo que les conviene para eliminar esa desigualdad que aún existe en el plano real entre el hombre y la mujer. Y les comentaba el origen de los estereotipos desde la familia, desde el contexto social, la religión, la escuela, los medios de comunicación influyen, como no tienen idea, con estos estereotipos. Y todo esto, en su conjunto, es el llamado sistema patriarcal, para que prevalezca el dominio del hombre hacia la mujer. Inconscientemente estamos creando o estamos viviendo este sistema patriarcal. Les decía yo, desde la familia, en la forma en cómo nos educan.
Desde el contexto social, también ya les puse unos ejemplos de cómo debe ir vestida una mujer y cómo debe vestirse un hombre y cómo es que son relegados socialmente. La religión también influye mucho para crear estos estereotipos. Por ejemplo, en la religión católica, yo les voy a dar un ejemplo de la religión católica, cómo distingue a las mujeres vírgenes en el matrimonio, cómo son presentadas con un vestido blanco. Esto es un estereotipo de una mujer que debe de llegar virgen al matrimonio. Y esto no se le exige al hombre. Por lo tanto, es una desigualdad que se crea desde el punto de vista religioso. En la escuela, desde el uniforme para las niñas, por lo general, es con una falda, con un vestido. Para los niños, con un pantalón o con un short. Esta situación también la pone en un plano de desigualdad a la mujer, porque en época de frío, pues obviamente las mujeres van a tener más frío con esos uniformes de vestido o falda que los hombres. O para llevar a cabo una actividad física, también el hecho de traer una falda o un vestido les impide a las mujeres llevar a cabo actividades que con un pantalón se pueden llevar a cabo perfectamente normal, como es con los hombres. Y los medios de comunicación también influyen, les decía, mucho, porque en los medios de comunicación se ha mostrado a la mujer desde un aspecto, desde cosificar a la mujer, de que se vea como un objeto, como una cosa y no como una persona susceptible de de gozar de derechos y obligaciones, por supuesto, sino que únicamente la presentan como una cosa. Voy a mostrarles algunas imágenes que pude conseguir para poder hacer estas distinciones o para poder identificar estos estereotipos desde los diferentes puntos de vista. Miren, ahí está un claro ejemplo desde la familia, ¿sí? Y esto es en los medios de comunicación, pero en la vida real pues también se lleva a cabo. Ahí se observa cómo la mujer es la encargada del hogar, la encargada de tener la cocina limpia, los alimentos. El hombre, por el contrario, es el encargado de tener el vehículo en perfectas condiciones y limpio. Aquí observé esta guía de buena esposa para mantener a tu marido feliz. Vienen las 11 reglas. No las quise poner, pero igual y si las buscan en internet las van a encontrar. Si se fijan, es una época pues más o menos como de los 50, de los 60. Y entre otras, las reglas para mantener al marido feliz es pues tenerle la comida calientita cuando llegue, estar bonita para él, con un vestido lindo, con tacones, perfectamente maquillada, peinada, los niños limpios, bañados, bien vestidos, la casa perfectamente limpia, en fin. Y también otra regla que me llamó la atención es, pues, tener o estar disponible para el momento en que el hombre quisiera tener relaciones sexuales. Era una forma más que sugería este reglamento para mantener al marido feliz. Si observan la tercera imagen también, el marido, bueno, se supone que ha de venir de trabajar, cansado, está acostado en el sillón fumando y leyendo, y por su parte la esposa, como les decía, guapa, bien arreglada, con tacones, limpiando, y la niña también ya bien presentable. En la publicidad también se dan estos estereotipos. La primera imagen, y de igual forma es como de los 80s, este anuncio, y se considera ahí que el regalo más original y más práctico para la mamá es la escoba eléctrica, o bueno, pues yo creo que es una aspiradora, pero pues así
llamaba en aquella época, nuevamente encasillando las labores del hogar para la mujer desde la publicidad. Y en esta época que estamos viviendo actualmente, continúan estos estereotipos de género. Si observan, el de arriba es el anuncio de la cajita feliz de McDonald's y el de abajo es del Kinder Sorpresa. En la cajita feliz hay juguetes, pero hay para niños y hay para niñas. En el Kinder Sorpresa igual vienen con un juguetito adentro, hay para niño y hay para niña. En la sociedad, bueno, pues aquí también es un claro ejemplo de lo que les había yo dicho ya anteriormente respecto a los baby shower, al dar a conocer el sexo del bebé, cómo los utensilios de la cocina son destinados para la mujer y las herramientas para los hombres, o bien los objetos para maquillarse también son destinados a la mujer. Ahí también es otra situación que quería destacar, como desde niñas vamos creando esa idea de que la mujer debe ser bonita, debe ser arreglada y debe de cuidar a los hijos. ¿Por qué? Porque lo vemos desde que nacemos, en la escuela, en la familia, en la publicidad, y es la forma en que las niñas van creando esa idea de que esa es su función en esta sociedad. Acá igual, pues las imágenes de cómo la mujer sigue llevando a cabo las actividades domésticas. No digo que sea la regla, yo sé que hay ya muchos hombres que participan en las actividades domésticas y en la crianza de los hijos, que es como debería de ser. No son hombres extraordinarios, no son hombres superdotados, no son hombres de otro planeta, sino que son hombres que están siendo productivos, que se involucran con su familia, con su hogar, y que es lo que debería de ser la regla, ¿verdad? Pero de igual forma, como nos han educado de esta manera, es que todavía podemos ver estas imágenes en las que la mujer es la que está encargada de las cuestiones del hogar y de la crianza de los hijos. En la escuela, es lo que les comentaba, el uniforme de la niña, del niño, los materiales que se utilizan para la escuela, las mochilas, las loncheras, los lápices, sacapuntas, en fin, todo igual. Hay distinción entre niños y niñas, colores, imágenes para unos y para otras. En los deportes, pues también, si se fijan en esta imagen, los deportes más con menos actividad física o con menos esfuerzo son destinados para las niñas y los que requieren mayor esfuerzo es para los niños. Estas imágenes también me llamaron la atención porque ya son actuales. Precisamente en el anterior verano yo estuve buscando cursos de verano para mis hijas y me vi sorprendida y además me dio gusto de que ya se ofrecen este tipo de talleres de costura y de cocina para niños y niñas, que me parece que es un precedente importante para hacer cambios en nuestra sociedad y que veamos las actividades con igualdad, tanto para hombres como para mujeres. Inclusive ahora en diciembre, al buscar los regalos de Navidad, también vi cajas de cartón donde vienen empacados los juguetes. Por ejemplo, de una cocinita, vi que venía la foto de un niño cocinando, de un como fregadero para lavar los trastes, también venía la imagen de un niño lavando. Entonces, eso me parece que es un avance importante. Tal vez puede pasar desapercibido, pero es muy importante que desde chiquitos vayamos creando estas imágenes
estos roles para niños y niñas sin distinción. Ahora vamos a ver lo que son los micromachismos. Este término es propuesto por el psicólogo Luis Bonino Méndez y lo define como una actitud, acción o práctica que es machista, pero no es tan evidente por ser algo tan sutil, cotidiano o socialmente muy asumido. Sin embargo, ayudan a perpetuar los estereotipos de género. Aquí les puse dos videos, uno en donde los hombres ejercen esos micromachismos y otro donde las mujeres ejercen esos micromachismos, porque las mujeres, pero déjenme decirles que también las mujeres somos machistas hasta cierto punto, porque así hemos sido educadas, porque culturalmente es la imagen que tenemos y es lo que estamos repitiendo. Y cometemos esos micromachismos sin darnos cuenta, tanto los hombres como las mujeres. Miren, un ejemplo de un micromachismo es, por ejemplo, una pareja va a un restaurante, piden comida y piden bebidas. Bueno, a mí me ha pasado. Yo voy con mi pareja y tal vez mi pareja esté tomando medicamento y no ingiere bebidas alcohólicas, pide una coca o un agua mineral y yo pido una cerveza o cualquier bebida alcohólica. A la hora de que va el mesero, tal vez se le olvidó cómo es que se habían pedido las bebidas y como por inercia deja la bebida alcohólica al hombre y la bebida sin alcohol a la mujer. Ese es un micromachismo. Se fijan, es muy sutil, no es tan fácil de captarse, pero estos ayudan a perpetuar los estereotipos de género, a que se piense que las mujeres no debemos de ingerir bebidas alcohólicas, sino que están reservadas para los hombres. En esta misma escena, otro micromachismo, a la hora de pedir la cuenta. ¿A quién le llevan la cuenta? ¿Al hombre o a la mujer? También por lo general al hombre. ¿Por qué? Porque es un estereotipo de género que el que provee es el hombre. Cuando probablemente la mujer es la que vaya a pagar o es hasta la que traiga más dinero que el hombre. Pero por inercia, en automático, a quien le llevan la cartera, perdón, la cuenta es al hombre, quien en ese momento saca la cartera para pagar. Es lo que va a pensar el mesero. Entonces, son estereotipos que no nos damos cuenta, perdón, son micromachismos que no nos damos cuenta, pero que ahí están. El hecho de abrirle la puerta a una mujer, la puerta del carro, claro que es caballerismo, caballerosidad, que es un detalle, que se puede ver bonito, pero si se fijan es un micromachismo muy sutil, porque en el subconsciente se creó esa actividad pensando que la mujer es frágil, que la mujer no puede o no tiene la fuerza para abrir la puerta o para levantar la silla y sentarse. Son cuestiones muy sutiles, pero que las tenemos presentes día a día sin que nos demos cuenta y que eso ayuda a que continúen esos estereotipos de género en los que se dividen actividades para el hombre y para la mujer. Miren, estos son micromachismos que no nos percatamos. Si se fijan, en algunos sanitarios, en la mayoría, se observa cómo en el interior de los sanitarios de las mujeres hay el área para cambiar de pañal a los bebés y en el de los hombres no. Ya he visto últimamente también en el de los hombres. Bueno, no que yo los haya visto, sino que me han platicado. Pero anteriormente, en el único lugar donde había este tipo de implementos para cambiar a los bebés era en el de las mujeres.
Y también otro micromachismo que no nos damos cuenta es que los hombres se justifican mencionando que no son machistas, porque ellos cocinan, planchan y hacen todas esas cosas de mujeres. ¿Se fijan en esta frase? Inconscientemente está en micromachismo, porque ya está considerando que todas esas actividades son de las mujeres. Vamos a ver ahora lo que es la discriminación. La expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Esta definición está descrita en el artículo primero de la CEDAW. La CEDAW es un tratado internacional que ha sido firmado y ratificado por México, por lo tanto tiene obligación en nuestro país. Este tratado internacional fue creado con la finalidad de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Y por sus siglas en inglés es denominado CEDAW. Bien, para poner ejemplos de esa discriminación que todavía vivimos, porque ustedes podrán pensar que ya no hay discriminación para la mujer, sí la hay, y les estoy poniendo ejemplos en la publicidad, pero esa discriminación no solamente se da en la publicidad, se da también socialmente, se da laboralmente, a nivel educación, o sea, es decir, en las universidades, en las escuelas, continúa dándose la discriminación. Probablemente nosotros socialmente no lo podemos percibir tanto, porque nuestra forma de vida o nuestro ámbito de desempeño laboralmente y socialmente, pues tiene que ver ya con personas que hemos ido a la universidad, que estamos estudiando, nos estamos preparando, estamos conociendo de este tipo de situaciones y por ello es que ya no se da tanto la discriminación. Pero hay extractos sociales en donde continúa la discriminación, como no tienen idea, contra la mujer. Tan es así que hay lugares en nuestro país, como en Oaxaca, que se sigue vendiendo a la mujer, se siguen vendiendo a las niñas como esclavas, como esposas, a cambio de una vaca, a cambio de rejas de refresco o de dinero. Esto se sigue dando en las zonas indígenas de Oaxaca. Por ello es que les menciono, la discriminación continúa y por eso es que debemos de seguir luchando para que esto termine. Bueno, esta imagen pues lo dice todo, cómo se crea el estereotipo de que la mujer con un anillo de matrimonio abre las piernas. Y es un anuncio de una joyería, pero ¿qué está haciendo? Está cosificando a la mujer. Este también, un anuncio de la BMW, en donde el hombre lo único que ve en la cara de la mujer, pues es un carro. Igual en este lo que anuncian pues son vehículos, son camionetas, y aquí describen a 4 mujeres de diferentes nacionalidades, considerando que ninguna es tan buena como la española. La española es la camioneta amarilla. Se fijan cómo comparan a las mujeres de arriba con una camioneta. Este ya es más reciente y de una marca conocida por todos y todas, Dolce & Gabbana, en el que se muestran a los hombres vestidos y a la mujer desnuda, cosificando su cuerpo nuevamente. Este también poniendo a la mujer desnuda como mesa, como un objeto, cosificándola.
Igual en este se anuncian calentadores y a pesar de que se están anunciando calentadores de ambiente, a qué área del cuerpo de la mujer están volteando los hombres. También estos son muy recientes y de desodorantes conocidos por todos y todas. ¿Qué sucede? Eso es lo que muestra la publicidad cuando un hombre se pone desodorante de esta marca. ¿Qué sucede con las mujeres? Dentro de la belleza, pues también hay estereotipos y hay discriminación, por supuesto, porque a los hombres no se les exige estas prácticas. Y, por ejemplo, la imagen de arriba, del lado izquierdo, es de Birmania. Estas mujeres son conocidas como las mujeres jirafa. Desde que nacen les van colocando aros. Y según el número de aros que tengan, mientras más alto, son más bellas las mujeres para esa etnia. Llega inclusive al grado de que se les rompe la columna, el hueso que une el cuello de la columna, y sin estos aros no podrían sostener su cabeza, lo que provocaría la asfixia. En la parte inferior del lado izquierdo, las geishas en Japón, pues si observan cómo también a ellas desde bebés les vendan sus pies para que no les crezcan, porque el pie chiquito es un símbolo de belleza en ese país. Observen cómo la imagen del pie se pueden ver los dedos en la parte de abajo, o sea, cómo fue creciendo el pie ya para abajo para que no se viera, para que no estuviera visualmente grande el pie y de esta manera verse bellas. Y la otra imagen es me parece que es de Kenia o de Nigeria, no recuerdo bien. Y ahí se observa a las mujeres colocarse platos en los labios y en las orejas. Mientras más grande sea el plato, más bellas son las mujeres. En el video que les puse, o el link, ahí es una reseña de varias mujeres que sufrieron no me acuerdo la palabra, pero es el hecho de cortarles el clítoris cuando son adolescentes para que no tengan placer sexual. Y ellas narran en este video pues todo lo que sufrieron y lo que siguen sufriendo por esta práctica inhumana que se da en estos países africanos y que todavía continúa dándose. Bien, ya también más recientemente, la belleza en la mujer, pues se le exige que sea delgada para ser bella, al grado de que han existido problemas alimenticios en las mujeres, como es el caso de esta modelo. Si la observan, pues se puede apreciar que probablemente padezca anorexia y alguna otra cuestión alimenticia. Y también el hecho de que las mujeres tengan vellos en las axilas o en las piernas, pues son consideradas que no son bellas. Son otros estereotipos de belleza. Desde el aspecto religioso, las mujeres también son consideradas cosas, son consideradas que no son dignas, por esas razones que deben de tapar su cuerpo, porque el cuerpo provoca excitación en los hombres, y por esa es la razón que algunas religiones, como son la musulmana, la del lado izquierdo, que les exigen en algunas regiones taparse completamente. En este caso, hasta los ojos se fijan que están tapados. No pueden mostrar absolutamente nada de piel. No pueden reírse en público, no pueden hablar, no pueden hacer absolutamente nada, sino que ellas deben de pasar como si no existieran. Y del lado derecho es la religión judía ortodoxa, en donde también a las mujeres se les tapa todas el rostro, inclusive desde bebés, para que no sean tentación para los hombres. En la religión católica también vemos estas situaciones.
Las mujeres, bueno, esto era como antes, deberían de taparse la cabeza para entrar a la iglesia. Sin embargo, las monjas deben de continuar con estos hábitos que se tapan prácticamente todo el cuerpo excepto la cara. La primera imagen también son musulmanas, pero ahí sí les permiten que se muestre la cara, y en otros países lo que se les permite es que muestren el cuello, las manos, pero deben de taparse todo lo demás y el cabello. Acá les puse una imagen de las menonitas, esto sí ya lo tenemos aquí en nuestro estado. A ellas se les caracteriza por el hecho de ser vírgenes con algún color morado en su vestimenta. Si se fijan, ellas traen o su vestido o algún moño morado, ya sea en su ropa o en sus sombreros, para identificar que siguen siendo vírgenes. En la religión evangélica también las mujeres deben de usar única y exclusivamente falda, pues si no son consideradas impuras. Y este es el ejemplo que les ponía de la religión católica cuando una mujer se casa y debe demostrar su virginidad con el vestido blanco. Este también es de la religión judía ortodoxa. Y la violencia contra la mujer en la publicidad, bueno, aquí también de Dolce & Gabbana, un anuncio en el que se ha interpretado este anuncio como una violación tumultuaria por la posición en que está la mujer y el hombre y los demás observando y como esperando su turno. De Daddy Yankee, esta imagen comiéndose a una mujer y que tiene que ver con una canción de este artista, entre comillas. También este otro artista que se llama J Balvin, creo, pues simulando a las mujeres con imágenes de perras, inclusive encadenadas, pues desde luego eso también denigra la imagen de la mujer. Un poco más antiguo, como los 70s, vean cómo tienen a la mujer de tapete y pisándole la cabeza. Y ya casi para terminar, vamos a ver lo que es el sistema patriarcal. Es un orden social basado en la división sexual y en un conjunto de acciones y relaciones estructuradas de acuerdo con el poder, definición de Millet, que ya lo habíamos visto en 1970. En este sistema, el grupo de las mujeres se encuentra subordinado al de los hombres. Se encuentra presente en todos los aspectos de la vida diaria, tanto en el ámbito público como en el privado. Y se ejerce mediante prácticas sociales que replican en la dinámica de la dominación, subordinación de la mujer. Y bueno, esa imagen ya la habíamos visto y hasta aquí las diapositivas que les presento. Ya vamos a concluir, solamente quiero terminar con el hecho de que ojalá esta clase haya movido las fibras más íntimas de todos ustedes para reflexionar respecto al papel que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia, que nos ha costado mucho, poder obtener los derechos de los que gozamos en estos momentos, pero que también se pongan a analizar y reflexionen que no es suficiente con el que estén reconocidos en papel, sino que es necesario que se ejerzan realmente en la cotidianidad. Y para ello, todos y todas debemos de llevar a cabo cambios estructurales en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, para que se vayan modificando estas ideas de diferencia entre el hombre y la mujer y con ello nos permita tener acceso a todos los puestos sociales, políticos, culturales, económicos de nuestra sociedad. Ojalá les haya servido. Como les mencioné, yo no les iba a mostrar cuestiones jurídicas
sino cuestiones básicas para que comprendan por qué es necesario juzgar con perspectiva de género, por qué es necesario que en algunos casos se visualicen a las personas de una manera diferente para poder lograr esa igualdad dentro de la desigualdad que existe. Ya inclusive la Corte se ha pronunciado sobre esta necesidad de juzgar con perspectiva de género. Hay un protocolo, yo los invito y las invito a que lo lean, es muy interesante. Hay jurisprudencias, hay tesis para juzgar con perspectiva de género, hay una metodología, hay pasos que se tienen que seguir para juzgar con perspectiva de género y todo ello pues para coadyuvar a mejorar la situación de la mujer en nuestra sociedad. Solo me despido, fue un placer para mí estar con ustedes, aunque sea de este modo. Espero que les sea útil, quedo a la orden y ya posteriormente ustedes van a tener acceso a las diapositivas y a todos esos videos, a los links que les puse. Los invito a que los vean, les van a quedar más claros los conceptos y los van a hacer reflexionar mayormente con estos videos. Muchas gracias y hasta luego.